tomarse el tiempo para venir. Sabemos que entre es como que comienza el año, ¿no? Ahora marzo, cuando comienza la clase, arranca el año, arranca el tráfico, arranca todo, así que gracias por tomarse un ratito de su tiempo para venir a conversar. Como saben, desde MSD, cada vez que se acerca esta fecha, propiciamos conversaciones vinculadas al VPH, al virus del papiloma humano, que nos genera este año sensaciones encontradas. Por un lado, nos va a contar un poco más aquí el doctor Fernando Burgos, que es especialista, pediatra especializado en infectología, que nos va a comentar un poco de qué está pasando con las coberturas de vacuna, que el año pasado no fueron muy buenas. Pero este año, y yendo a lo que les compete, que es la parte de los medios, me llamó la atención que muchos medios, al hablar del Día Mundial del Cáncer, mencionaban a la vacuna de VPH como un método de prevención efectivo, y creo que es algo interesante que en la conversación, hablando tanto de prevención, podamos volver a traer los mecanismos de prevención que hoy existen, más allá de los tradicionales. Y bueno, el objetivo de hoy es poder conversar junto con Fernando, que nos va a hablar de las coberturas que está pasando a nivel pediátrico y bueno, a nivel adolescente y en general. Aprovechenlo, háganle todas las preguntas que le quieran hacer. Está también la doctora Cecilia Torroella, que es nuestra gerenta médica especializada en infectología, así que también pueden dirigirle preguntas a ella. Todo lo que pueda contestarle ella lo va a hacer, y si la pregunta es incómoda seguramente me pararé yo a molestar. Pero bueno, aprovechen este espacio. La idea es que sea una conversación. Fernando va a hacer una presentación. Siéntanse libres de comentarlo. Para mí lo mejor es que vos puedas presentar, y si tienen preguntas por ahí hacerlas después, pero como... Sí, vamos viendo cómo va a salir. Así que bueno, sin mucho más, muchas gracias al equipo de vacunas que siempre nos acompaña acá, Sam, Dani, Guada, acompañando desde allí. Y bueno, Fernando, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, además de agradecerles a ustedes como todo el equipo de MSD, para mí en lo personal siempre es un privilegio participar de un evento de comunicación o de divulgación científica con periodistas. Primero porque fue mi carrera frustrada. Me encantaría ser periodista pero he hecho algunas cosas similares desde muy chico en lo que tiene que ver con la comunicación, y eso me lleva hoy, a tener ya más de 30 años como médico pediatra, a poder divulgar científicamente datos, experiencias, situaciones, emociones basadas en la evidencia médica y en la vida real. Y acá me interesa algo que me parece de impacto como para llamarles la atención a cada uno de ustedes, que habitualmente cuando los pediatras hablábamos de vacunas, nos centrábamos simplemente en el concepto de la vacunación en los niños. Y hoy ustedes saben, y hay un trabajo recién que salió, y lo terminé de leer anoche, que salió en una revista muy importante que se llama Vaccine, que habla sobre la importancia que tiene el rol de las vacunas en el estilo de vida saludable de las personas. Entonces ya ese enfoque es muy diferente al que teníamos nosotros de la historia de ese niño, o de nosotros cuando éramos chicos, cuando nos vacunaban, o si teníamos que vacunar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Hoy nosotros formamos parte de esta historia de las vacunas a lo largo de la vida. Y lo más interesante aún es que las vacunas, hoy por hoy, y ahí sí utilizo la palabra lamentablemente, podríamos hablar de ciencia o podríamos hablar de comunicación en vacunas, pero hoy, en la situación que estamos, en la región y en la Argentina, cuando hablamos de vacunas estamos hablando de un riesgo aumentado. ¿Por qué? Porque al caer las coberturas de vacunas, enfermedades que ya estaban controladas, ahora empezaron a reemerger. Y cuando decimos que una enfermedad reemerge, no significa que vamos a tener, y permítanme esta expresión, casi entre médico y papá, un bebé, un niño, un nieto brotado con un exantema, con un brote en la piel y que falta de jardín de infantes, sino que ese sarampión, por ejemplo, que puede ser el diagnóstico, lo puede matar a este bebé. Y lo digo sí con cierta emoción. Yo hice la residencia en el año 91, 92 y 93 en el Hospital de Niños de La Plata, y a mí se me morían, como muchos colegas, los bebés de sarampión en los brazos. Esa situación hizo que en el transcurso de mi vida como médico diga, si yo tengo una herramienta preventiva que en ese momento no teníamos, y que esas herramientas preventivas fueron sumándose, hoy tenemos más de 20 enfermedades controladas
por el concepto de vacunas o inmunizaciones, porque también tenemos vacunas por un lado, pero tenemos anticuerpos monoclonales que también pueden controlar y prevenir enfermedades como por ejemplo la bronquiolitis. ¿Cómo puede ser que cada vez, utilizando muchos métodos que tienen que ver con la comunicación o con la confianza, las coberturas siguen cayendo? Entonces yo los invito a cada uno de ustedes, más allá del rol que tengan como periodistas y de ejercer o encarar una nota que puede salir en algún medio, que podemos justamente facilitar, ustedes hoy están formando parte de un entorno que para mí son parte de lo que nosotros llamamos líderes en crear confianza. Lo que pasa es que crear confianza, ustedes saben que no se construye de un día para otro, la confianza se construye con el tiempo, y a veces, bueno, si son periodistas o de un medio que tienen confianza, quizás es más fácil transmitir el mensaje. Pero el mensaje hay que transmitirlo con claridad, llano y con evidencia. Y un poco esa es la idea de esta charla de hoy. Nosotros, en la Argentina, saben que tenemos una situación compleja, que es el tema de la igualdad versus la equidad. Y en definitiva, somos un país con inequidad. ¿Y inequidad qué significa? Que aquel recurso, inclusive médico e inclusive también humano, que no le llega a una persona que lo necesita, eso es inequidad. En Argentina, las vacunas, dentro del calendario que nosotros tenemos un calendario modelo, que a pesar de que son vacunas, en su gran mayoría, gratuitas, y que forman parte del calendario, o que algunas pueden formar parte de una recomendación, como la vacuna, por ejemplo, para COVID, no cumplimos con la población objetivo deseada que tenemos en cualquier plan de vacunación, que es el 95% de la población vacunada. Y acá surge un concepto interesante, que no es solamente que uno se vacuna para protegerme o para proteger a mi hijo. La vacunación es una herramienta de salud pública que justamente quiere lograr la equidad como parte de la prevención, pero que además es un acto solidario. Y hoy sabemos que el proceso de vacunas, cuando hablamos del proceso de vacunas, hablamos también de un proceso de conducta de los seres humanos. Porque los seres humanos, todos nosotros, estamos generados por emociones. Según cómo nos transmitan el mensaje, el contenido del mensaje, y cómo lo hagamos, podemos lograr justamente un impacto y un cambio a veces de pensamiento en la persona. Y acá surge un tema que es interesante porque a veces uno puede decir, ¿ustedes por qué creen que las coberturas están bajando en la Argentina? Y uno puede decir, bueno, lo primero que podemos decir, bueno, hay grupos antivacunas que no vacunan a sus hijos y que transmiten el mensaje. Pero en Argentina es menos del 2%. Lo que sí sucede es que si empezamos a sumar barreras, barrera que puede ser el acceso, barrera de falta de capacitación inclusive de la comunidad médica, barreras que puede ser la falta de capacitación al periodismo que le interesa la salud, barreras que pueden ser también, por ejemplo, la reticencia que existe inclusive hasta en la propia comunidad médica. Hay especialidades médicas que son reticentes a la vacunación. Y lo peor de todo es que hay especialidades que están acostumbradas, como por ejemplo, pongamos la pediatría, a vacunar, que inclusive también son reticentes para algunas vacunas. Entonces, cuando uno va empezando a sumar estas situaciones de barrera... Cuando dijiste comunidades médicas que no sea pediatría, ¿qué otras pensaste? Por ejemplo, obstetricia, por ejemplo, cirugía, por ejemplo, cardiólogos, por ejemplo, neumonólogos. Y te voy a dar el ejemplo de cada uno, que esto no significa que todos los cardiólogos no saben vacunar, ni que todos los obstetras. Pero, por ejemplo, en obstetricia, y hay una parte entendible, si un obstetra no está acostumbrado a vacunar a sus pacientes, y hoy por hoy que tenemos vacunas para el embarazo, la vacuna de COVID, la vacuna triple bacteriana celular para difteria, tétanos, tos convulsa, que se da a partir de la semana 20 de gestación, la vacuna de influenza, la vacuna de hepatitis B y la vacuna del virus social respiratorio, que se da a partir de las 32 semanas, si el obstetra no conoce y desconoce qué protección le va a estar dando, en definitiva no a la embarazada, sino al bebé que está por nacer, y no hay un trabajo de intercambio interdisciplinario con el neonatólogo o el pediatra, quizás como nos está pasando, algún obstetra cuando ven una paciente a la consulta prenatal a mi consultorio y le pregunto, ¿y las vacunas? Me dijo Francisco que lo hable con vos, a ver qué vacunas me tocan. Yo lo llamo a Francisco y le digo, Francisco, vos sabés que las vacunas son estas, estas y estas. Y ahí, a ver, de las sociedades científicas, yo soy el presidente de la subcomisión de medios de la Sociedad Argentina de Pediatría, trabajo en el departamento científico de la Fundación Vacunar y soy el jefe de pediatría ambulatoria del Hospital Austral.
cuando armamos ateneos y charlas siempre incorporamos hoy por hoy con una idea mucho más transversal, que hoy la vacunación no es solamente, por supuesto, del pediatra, del obstetra. Y vos me dirás, ¿y el cardiólogo qué previene el cardiólogo? ¿Por qué el cardiólogo? Bueno, la vacuna de influenza, la vacuna de gripe previene la gripe, y la gripe provoca, aumenta 6 a 8 veces más la enfermedad cardiovascular, como puede ser el infarto o el ACV. O por ejemplo, un paciente que tiene influenza puede potenciar su diabetes, y ni hablar de una persona que es obesa si tiene hipertensión y tiene influenza. Entonces ahí donde viene un poco lo que yo les decía al principio de este trabajo que leí anoche, que terminé de leer anoche, de que hoy el concepto de las vacunas es mucho más amplio y que tendría que ser una herramienta que deben conocer todos los médicos, independientemente de su especialidad, porque, mirá, en el año 2003, cuando empezamos a hablar de vacuna de VPH, por ejemplo, bueno, los propios ginecólogos o los oncoginecólogos, con cierto humor, nos decían, nos van a dejar sin trabajo. Y la realidad es que hoy, y con mucho orgullo y honor, las sociedades de obstetricia, de ginecología, apoyan por supuesto la vacuna del VPH, porque es una vacuna que se puede dar a lo largo de la vida, y que no solamente es para prevenir una enfermedad inmunoprevenible, prevenir un cáncer, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, cuando hablas con un neurólogo, y el neurólogo te dice, che, la vacuna del herpes, qué buena, porque ahora hay un trabajo que hay pacientes que van a tener menos demencia y menos enfermedad de Alzheimer si se vacunan después de los 50 años con la vacuna del herpes zóster. O pasa con la vacuna del BCR. O está viendo que si tenemos más comunidad vacunada para VPH, vamos a tener una longevidad justamente menos frágil y una vida sexual también del adulto mayor tan atractiva como una persona de entre 30 y 35 años. Entonces, esto que no es, porque uno cuando lo relata de esta forma, a veces me siento un pastor evangelista, que digo, vacúnense, Dios los espera. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Soy un periodista lejos de la medicina, pero soy un ciudadano y me interesa mucho el tema. ¿Cuándo es vacuna realmente? Está hablando de la vacuna del COVID. ¿Es vacuna ya la del COVID? ¿Lleva tiempo para que algo, un inoculante, como yo soy periodista agropecuario? Sí, interesante la ¿Cómo le pregunta. llamo? ¿Cómo le llamo? Soy de Radio Continental. ¿Cuándo se la puede catalogar como vacuna o es un inoculante todavía? Una pregunta sencilla. Es que, a ver, no, pero es entendible para que justamente, cuando nosotros hablamos de vacunación, hablamos de medicamentos que se inoculan. Así tenés vacunas preventivas y vacunas que se utilizan inclusive para el tratamiento, por ejemplo, del cáncer. Hoy el cáncer de melanoma se utiliza vacunas que se utilizan para el tratamiento. Las vacunas, como cualquier proceso de investigación clínica o de cualquier medicamento, tienen fases justamente clínicas para estudiarse. Desde ya la eficacia, la seguridad, la rectogenicidad y por supuesto la fase 4 cuando se comercializa. Y quizás tu pregunta yo la tomo, a veces leo la mente a las personas. Oh, qué bueno. A veces leo la mente. Ahorita que firmar el contrato. A veces leo la mente a las personas porque tenemos un problema hoy por hoy que después de haber pasado todos nosotros una pandemia como fue COVID, hoy tenemos una baja cobertura de COVID. Si yo le pregunto a usted, ¿ustedes se vacunaron el año pasado o este año con la vacuna de COVID? No. Entonces decís, ¿y por qué no me vacuné? ¿Y te habías vacunado antes? Sí. Y te vacunaste antes. ¿Y ahora por qué no? Y ahí aparece, a ver si compartimos el concepto, es que ahora parece que no existe más COVID. El problema es cuando el otro día yo justamente venía escuchando Radio Continental con Pablo Sigal, él estaba haciendo un reportaje a un neurólogo, al jefe de neurología, al subjefe de neurología de Fleming, y él contaba esto de que justamente están viendo mucho COVID o long COVID o demencia mucho más anticipada a partir de pacientes con COVID. Y también nosotros en pediatría empezamos a ver pacientes con diabetes, pacientes o chicos que tuvieron COVID. Que antes no tenían, doctor. Que antes no lo veíamos y que empezamos a verlo, cuando empezamos a verlo son trabajos científicos que están avalados por más de 1.600 chicos que han tenido COVID y que en el seguimiento tienen diabetes anticipadamente. Es decir, que lo que nos falla es lo que se llama percepción de riesgo. Vos fíjate que en el último tiempo los viajeros querían todos vacunarse con la vacuna de gripe porque en Estados Unidos y en Europa teníamos el subgrado K, la H3N2, y los que viajaban, algunos para no perderme el viaje y no enfermarme y pasarla mal, vacunarme con la vacuna que se tendría que haber dado, porque era una persona mayor de 65 años y no se había vacunado durante todo el año.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no te vacunaste y te vacunas ahora? Bueno, ahora porque me voy de viaje, te imaginas si me engripo en el viaje. Ahí es donde yo hablo que hay un proceso conductual de las personas. Pero conceptualmente, me fui a COVID, porque el gran problema de confianza de la vacuna es que dicen, che, ¿cómo pudieron hacer en tan poco tiempo las vacunas? Lo que pasa es que las plataformas, y ahí es donde aparecen las historias de las vacunas, las plataformas de ARN, o las plataformas proteicas, o las plataformas recombinantes, como puede tener la vacuna del VPH, son plataformas que tienen más de 30 años. Se basan en plataformas de hace más de 30 años. Claro, es como el esqueleto de la vacuna, por así decirlo, ¿no? Sobre Después metí el Claro. ventilador, disculpe, ¿no? No, al contrario, Eso es está algo muy que la bien. gente pregunta, ¿no? ¿Me estoy dando un inoculato o es una vacuna? ¿Hay vacuna cuándo? Esa es la pregunta de la gente cuando llama, ¿no? Y uno atiende. A ver, es para entenderlo, es como decir, vos decís, yo me compré este auto, pero Sí. ¿cuánto me hicieron? Bueno, pero mirá, tiene el esqueleto es de un auto que se viene fabricando hace mucho La tiempo. matriz. La matriz exacto. ya se conocía, no se fabricó la matriz. Lo que sí es real, y esto nos está pasando ahora, que a partir de la inteligencia artificial, inclusive en lo que tiene que ver con la evolución y la construcción, inclusive los estudios de nuevas vacunas, hoy se estudian proteínas o aminoácidos de proteínas en mucho menos tiempos, entonces las plataformas, hoy tenemos de vacunas, van a seguir aumentando y vamos a tener vacunas para un montón de enfermedades, pero ahí no está el problema. El problema es que yo puedo tener un montón de vacunas, pero que no le está llegando al brazo de las personas o al mundo de los pacientes. ¿Eso por falta de comunicación, quizás? Exactamente, por eso están acá. Pero además del mismo profesional, quizás, cuando... Pero es del mismo profesional con su paciente de las sociedades científicas, porque acá tenemos que hacer un poco una construcción de mea culpa, de cómo transmitimos los mensajes. Y vos que sos periodista, es como uno lo transmite. Si yo te digo, vos sabés que fui abuelo, pero todavía no soy, ¿no? Pero en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y si yo te veo y ya te conozco, te digo, che, ¿te acordás cuando vos sabés que te iba a contar algo importante? Que fui abuelo. Como transmitís el mensaje, ustedes lo saben también como comunicadores, también es importante, pero acá en la medicina nosotros hacemos ciencia. Hay una psicóloga que se llama Carol Brecht, que es de Alemania. Ella en la pandemia llevó adelante justamente el proyecto Cosmos para COVID, donde una psicóloga llevó el proyecto para que se vacunen las personas. Porque ella dice muy bien que la ciencia no se hace solamente con la cabeza, sino también con el corazón, porque hay un tema conductual. En definitiva, una vacuna es un inóculo que se estudia y cuando está en proceso de seguridad sale, y en COVID lo que tuvimos tuvimos una emergencia, tuvimos una pandemia. Todos sufrimos la pandemia. Yo estuve en el hospital solidario del Hospital Austral y se nos morían los pacientes. Yo tuve 8 meses sin olfato y a veces cuando no me acuerdo de algo, digo, no habrá sido el COVID prolongado. Y los neurólogos están visibilizando esto, la miocarditis. Lo que pasa es que viene la comparación. Che, pero ¿qué pasa? Yo sé que hay algunas vacunas que también me están provocando miocarditis, vacunas que son para el COVID. Y las vacunas, como cualquier producto medicinal, pueden tener un riesgo. Es lo que nosotros llamamos los ESAVIS, los efectos adversos que pueden provocar las vacunas, pero que realmente son mínimos cuando lo comparamos con la enfermedad. Imaginate, ahora vamos a llegar un poquito, pero para llegar, me adelanto un poquito. Una vacuna de VPH. Sí, un adolescente, hasta alguna cuestión de su adolescencia, puede tener un cuadro sincopal, o puede tener, si no me quiero vacunar, porque hay que educar al adolescente. Ahí viene otra parte que a veces uno cuando habla de vacunas habla para todo el mundo y hay que hablarle de acuerdo a la edad de cada uno, o a la situación de cada uno. Pero estamos teniendo un cáncer que se muere en el mundo, 340.000 personas se mueren de cáncer, 660.000 personas ¿Y es mucho eso, la enfermas. población mundial? Vos pensás que, mirá, ¿de qué equipo sos de fútbol? ¿Vos? No. ¿Te gusta el fútbol? Sí, jugué, pero me... Bueno, pero Argentina, ¿te gusta? River, ponele, pero no sé quién es el Yo soy de arquero. River. Podemos que vemos un River Boca, Sí. ¿sí? En ese partido de River Boca, que dura 90 minutos, se mueren 2 mujeres por cáncer de cuello útero. En el mundo. O sea, viendo un partido de fútbol, cuando terminó el partido, se murieron 2 mujeres de cáncer de cuello útero en el mundo. Lo pongo en esta forma porque a veces eso crea mucho más impacto. Es como me pasa a mí con los seguidores de Instagram. Cuando empecé a querer tener seguidores dije, uy, llené una cancha de River, llené 2 canchas de River, llené 3 canchas de River. Y eso me parece interesante, porque ahí multiplicamos justamente El interés de la gente. el interés Está y bueno. la información. Está bueno. Perdón que lo saqué del No, cuadro. no, no. Perdón, doctor, ¿puedo interrumpir? Mucho gusto. Rosita Sagray. Rosita. Esto es para el programa Hora Saludable de Milenio, pero
yo hace muchos años que he trabajado con temas de salud. La pregunta es muy importante difundir y comunicar. Como comunicadores, ¿cómo vencemos cuando lamentablemente hemos tenido casos concretos? Huyó un amigo en España que tiene un problema de que le queman los pies y después de años los médicos dijeron, creemos que es un efecto secundario del COVID, le hicieron todo ¿De la el vacuna del estudio COVID? de la ¿O vacuna del del COVID? COVID. Sí. No tuvo COVID, lo vacunaron. No importa con cuál, estamos hablando genérico. Entonces, y también tengo un caso de un profesional que tuvo herpes zóster, al que yo le pregunté, porque tuve varicela cuando era chica, doctor, ¿me pongo la vacuna? Y me dijo, y yo como doctor te tengo que decir ponétela. Ahora, si te hablo yo, persona, tuve un efecto adverso determinado que fue post la vacuna. Entonces, después estás en otro lado, estás como comunicador, como profesional. ¿Cómo transmitís esa confianza? Yo sé que son muy poquitos casos, pero el tema es, a veces falta ese dato de decir, hay efectos adversos en un porcentaje muy chiquitito. Esto que le explicabas a él, de comparativamente se mueren 2 mujeres por... Sí, ¿Me te explico a dónde entiendo voy? perfectamente. Hay estudios hechos desde la psicología, desde el punto de vista de la comunicación, con respecto cuando hablamos de efectos adversos de un medicamento. Cuando uno toma, es raro que una persona cuando tome ibuprofeno, por ejemplo, se fije los efectos adversos del ibuprofeno, y realmente tenemos más gastritis hemorrágica, por ejemplo, con ibuprofeno que con dipirona. Y hay gente que fuma, pero dice, no, pero Coca-Cola, tráeme Coca-Cola cero, porque esto me puede provocar. Entonces, el ser humano tiene esta visión a veces controvertida de lo que es la salud, pero como bien decís vos, y te entiendo perfectamente, que cuando a uno le pasa algo con algo, si yo me tomo esta agua que se llama Aqua, y termino todo brotado, es el 100% de los casos, yo puedo decir, esta agua no hay que tomarla. Puede ser usted, su organismo, no lo que Exactamente, hay cuestiones. Los organismos Gracias a la deben ser respuesta distintos, inmune del organismo, hay efectos adversos de la vacuna, pero también es verdad que si nosotros, imaginen ustedes como comunicadores de salud, si salimos a hablar que necesitamos, y ahora vamos a ver, aumentar la cobertura en vacunas, pero salimos como primer punto a hablar de los efectos adversos de las vacunas, van a entrar todos esos casos, que son los menores casos, que van a tener protagonismo. Porque ustedes saben que la noticia protagónica es la que ocupa todo lo demás. Y la noticia negativa es lo que justamente, a tal punto que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos pasó el año pasado en Santa Fe, que hubo un aumento de cuadros de meningitis por meningococo, o cuando lamentablemente hace mucho tiempo falleció la hija de una celebrity en Argentina, la gente empezó a vacunarse más para meningococo. Es decir, hay un impacto muchas veces que lo negativo, lo que pasa es que lo negativo cuando es una enfermedad que puede haber sido prevenida, yo siempre lo digo desde el punto de vista médico, me da mucha pena, porque esta historia de este paciente o de este médico que dice, yo como médico te diría que sí, pero yo como me la di y sentí toda una quemazón, hoy sabemos que las personas que hemos tenido varicela, después de los 50 años, si hacemos una neuropatía, inclusive herpética, después de los 65 o los 70, no podemos tener ni una sábana apoyada en la piel, o por supuesto el aumento de la demencia y el Alzheimer. Entonces va a haber un grupo de personas que sí han tenido efectos adversos, pero un mayor grupo de personas que no. Ese es el punto. Por ahí, la pregunta era por ahí, ¿cómo comunicar? Contando los beneficios, contando los beneficios y teniendo datos duros de las vacunas. Por ejemplo, un dato duro de las vacunas es que durante 50 años, desde el año 1974, esto fue un trabajo que salió a principios del año pasado en Lancet, se salvaron 154 millones menos de muertes, lo que redujo un 40% la mortalidad en el mundo por las vacunas. Y esto fue un dato en concreto. Entonces, no es relato, es dato. No, es dato, revista Lancet, del estudio del plan de inmunizaciones durante 50 años en el año 74. Entonces, ahí no tenemos un dato. ¿Del año, concreto. perdón, doctor? Del año 74, fueron los 50 años del programa amplio de inmunizaciones que aparecen las vacunas a nivel de calendario, y justamente la reducción que hubo en todas las enfermedades inmunoprevenibles de lo que es justamente la reducción de la mortalidad. Acá les muestro. Leer a veces los efectos adversos, también es como que no... Acá. ¿Cómo? Leer los efectos adversos
conviene a veces también leer los chiquititos con el ibuprofeno. Yo soy una que se lee todo, hace todo mejoradito. Entonces digo, no, me puede agarrar esto y quizás no lo tomo o no se lo daba a mi hijo cuando era chico. Y es uno entre 5 millones de personas. A ver, ¿tu nombre cómo era? Cristina. Cristina, a ver, pongamos las cosas en contexto, ¿no? A ver, si yo con Cristina me siento un rato con vos a charlar y me empezás a hacer una consulta médica en mi consultorio, Sí, todas las dudas que vos tengas, en este caso del ibuprofeno o de la vacuna, sí. yo voy a tratar de aclararlas y de contarte absolutamente con la verdad absoluta de los pros y los contras de la medicación que vas a tomar o de la vacuna que vas a recibir. Sí. Y esto es interesante porque en las personas que son antivacunas o las personas que son reticentes o son refractarias a las vacunas, una de las cosas que se han modificado es que nosotros los escuchamos. Claro. O sea, si vos venías al nombre, Carlos, vos venías al consultorio y decís, yo mirá, vengo del equipo como pediatra, pero yo a mis hijos no los voy a vacunar. Entonces yo que le decía hace 15 años, y horror lo que hacía, Mira, Carlos, yo no quiero ser cómplice de la mala praxis de que vas a tener vos con tus hijos, cambiar de pediatra. ¿Qué pasa? Es que sigue horrible. Horrible. Porque yo lo que tengo que hacer es convencerte desde la evidencia y por qué es importante que te vacunes. O sea, respetar A tus hijos. lo que piensa el padre, pero darle usted la A ver, explicación el respeto, convengamos que el respeto forma parte de los valores de las personas. Pero en la ciencia, Claro, sí. cuando yo tengo un hijo o un bebé de 4 o 5 meses que no tiene poder de decisión, lo tengo en la terapia intensiva y se está muriendo por coqueluche, por convulsa, como pasó en la Argentina, ¿quién es el responsable? ¿La madre que no lo quiso vacunar? ¿El pediatra que no la convenció con evidencia que había que vacunarla? ¿El juez que justamente hizo una intervención porque la vacuna además es obligatoria en Argentina? Entonces hay muchas aristas y muchos puntos que hacen que a veces nosotros miremos para No otro es lado. culpa de uno solo. Doctor, Ah, ¿Por qué? sí, sigamos si te Dale. parece con la presenta. Y después hacemos la presentación y después hacemos tú una discusión. Pasa que yo también me engancho. No, ya lo sé, no, y es súper interesante, pero... nosotros colectivamente. No, perfecto. Motiva, por eso. Por eso, ahí está. Bueno, como resumen, las vacunas son las intervenciones más efectivas en salud pública. Fíjense que previenen más de 20 enfermedades potencialmente mortales. Por eso yo hablaba del ejemplo, no solamente del exantema. Pero cada año hay casi 20 millones de chicos menores de un año que no completan el esquema básico. Y esto no pasó después de la pandemia, inclusive antes de la pandemia ya venía pasando que había chicos que no completaban su esquema básico, eso se llaman pacientes subvacunados. Un paciente completamente vacunado es cuando tiene el esquema primario de vacuna y después tiene el refuerzo de la vacuna, eso se llama booster. Ahí sí tenemos ahí lo tenemos completamente vacunado. Pero más de 13 millones de niños no reciben ninguna dosis de vacuna. Chicos que no están vacunados. Y acá el problema es que si yo tengo a mi hijo o a mi nieto que no está vacunado, va a un jardín de infantes y se va a contagiar una enfermedad, e inclusive si a mi hijo yo lo vacuné, como yo no tengo 100% de protección de la gran mayoría de las vacunas, cuanto menos gente vacunada voy a tener, más voy a tener posibilidad de circulación de cualquier virus o de cualquier bacteria. Por eso nosotros con las vacunas no solamente cortamos la infección, sino que también cortamos circulación viral o bacteriana de acuerdo a lo que hablemos. Estos datos sí son interesantes y son del cuarto informe especial del Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia, que fue la cobertura de vacunación que presentó la Sociedad Argentina de Pediatría entre el 2024 y 2025. Fíjense que en el 2024, para hepatitis B teníamos un 77% de coberturas en recién nacidos y de BCG un 81%. Y uno dirá, bueno, acá los números parecen fantásticos, porque a veces hay como una cuestión casi folclórica o cultural. En las maternidades nace el bebé, se le da la vitamina K, al corto tiempo se le da la vacuna de hepatitis B y antes de irse se le da la vacuna de BCG para evitar la encefalitis tuberculosa o la tuberculosis miliana. Pero hoy también tenemos el problema que muchos papás no quieren vacunar a sus hijos tampoco en las maternidades con esta vacuna. Los lactantes menores de 6 meses tienen una caída progresiva de la vacuna quíntuple. La vacuna quíntuple incluye a Haemophilus influenzae, justamente también a la vacuna de la poliomielitis, hepatitis B y la vacuna del tétanos, y tenemos casi 115.000 lactantes sin esquemas primarios completos, con un descenso aún de 10 puntos después de la recuperación del COVID, que eso fue interesante, porque cuando nosotros en COVID, en el momento que apareció COVID y después cuando ya empieza a desaparecer COVID, hubo un pequeño aumento de cobertura de vacunas que después decayó de nuevo. O sea, es como que hubo un aumento de confianza y cayó la confianza inmediatamente. Y ahí tenemos algunas explicaciones porque ahí también existieron
aspectos contextuales de las vacunas y un aspecto contextual que no podemos evadir y no podemos dejar de contar, que muchas veces el aspecto político, porque las políticas de salud impactan en la salud pública. Y después, por supuesto, fíjense que en el primer y segundo año, refuerzos de quíntuple y varicela, donde en la quíntuple también tenemos la posibilidad de evitar la tos ferina, la coqueluche, también cayeron, donde tuvimos casi 150.000 niños sin refuerzo de quíntuple y 80.000 a 100.000 sin vacunas claves del primer año. Esto aumenta el riesgo de coqueluche, de meningitis y de una enfermedad, por ejemplo, que es la Haemophilus influenzae, es una bacteria que provoca meningitis, que yo mi último paciente lo había visto en el año 94 en el Hospital de Niños, y el anteúltimo paciente, y el último paciente lo vi el año pasado en el Hospital Austral, un chico que tuvo Haemophilus. Y era sorprendente, porque no tenía las vacunas. Entonces, el punto está justamente en ver que hay números reales, que no es de la experiencia personal, sino de lo que justamente nos cuentan observatorios o las sociedades científicas. La triple viral, una caída del 90%, fíjense el promedio entre el 2015 y el 2019, el 46% en el 2024, con un descenso marcado en el 2022, sí tuvimos la reemergencia de sarampión. Nosotros éramos libres de sarampión y perdimos ese estatus, porque ahora tenemos sarampión. Vacuna de VPH, si yo le pregunto... ¿Por dejar de vacunar pasa eso? Exacto. Sí. Si yo te tengo que hacer un resumen de la charla, todo lo que nos pasa es porque no estamos vacunando. Sí, pero seguramente tiene un poco que ver con las campañas del ministerio. Ahí vamos a llegar después de la discusión, porque a mí me parece que está bueno sincerarnos con algunas cosas. Si yo les pregunto a ustedes VPH, a veces es una vacuna que la relacionamos con la vacuna de la mujer. Y sabemos que hoy VPH, el virus del papiloma humano, es una vacuna que previene el cáncer en la mujer y en los hombres. Entonces sí, casi el 99% del cáncer cervicuterino lo produce el VPH, pero el cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer orofaringeo también es de los hombres. O sea que quiero decir que ya el VPH no es de la mujer, es de la mujer y de los hombres. La triple bacteriana celular, importantísima, porque a los 11 años que los chicos reciben esta vacuna, junto con la vacuna de meningitis, la cuadrivalente para meningococo, y que ahí reciben en Argentina, dentro del calendario, en forma gratuita, la vacuna nonavalente, es decir, que protege para 9 virus oncogénicos que producen justamente el cáncer, la reciben a los 11 años. Y tenemos una caída muy interesante porque justamente este grupo de chicos de 11 años, casi el 50%, llega casi al 50% de cobertura. Y la coqueluche la ponemos como algo representativo y muy representativo de lo que pasa con las bajas coberturas, porque como yo digo, es una enfermedad del niño inocente. No decidió él que yo me quería vacunar o no me quería vacunar. Era una embarazada que no se vacunó, era el personal médico que nos tenemos que vacunar cada 5 años con la triple bacteriana celular, o las personas se tienen que vacunar cada 10 años con la doble adulto para difterias y tétanos, o una persona que cuida a un bebé prematuro, o un cuidador de una enfermera también tiene que ser vacunada para proteger, porque uno puede tener estado de portador y contagiar a este bebé más chiquitito. Pero fíjense que en Argentina 2025 tuvimos 1.055 casos confirmados en Tierra del Fuego, Cava y Buenos Aires, y el aumento ocurre en un contexto de descenso sostenido de coberturas, que insisto, viene desde el 2017, que se agravó justamente por COVID, porque además la gente aparte no salía a vacunarse, entonces había menos impacto de enfermedades porque estábamos todos en nuestras casas, y lo que existía era COVID, y el COVID fue como el camión gigante que se subió a la Panamericana. Cuando empezó a disminuir el COVID, todas las enfermedades que venían por la colectora empezaron a subir a la Panamericana. El problema es que todos los conductores estaban sin cinturón de seguridad, estaban sin vacunas. Y esos conductores eran niños, muchos de ellos. Y también adultos o con No se olvidaron que existen otras enfermedades con COVID. Entonces, ejemplos: caso confirmado de sarampión en Entre Ríos, 6 de diciembre de 2025. Confirmación de 2 nuevos casos relacionados con el brote actual de sarampión, 6 de marzo del 2025. Confirmación del tercer y cuarto caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Las sociedades científicas como SADE alerta sarampión. Nosotros en los medios o en las redes también tratamos continuamente de estar en línea alertando lo que va sucediendo, porque a veces la palabra alerta hace que una persona diga, che, está pasando, entonces voy a hacer el recupero del esquema de vacuna de mis hijos, entonces sí hay que vacunarse. Pero mirá quién lo dijo, quién es este doctor, este doctor sí sabe. Entonces a veces los comunicadores, y de acuerdo a los medios donde uno trabaja, también es importante ese respaldo, porque eso es lo que crea confianza cuando uno transmite de donde lo transmite, ¿no? Bueno,
Vamos a lo que es puntualmente BPH y la oportunidad de prevención de un cáncer. Fíjense que acá donde tenemos el problema, con una sola dosis en las niñas, en Argentina nosotros vacunamos a partir de los 11 años, o sea, está incluida en el calendario las cohortes de las personas que nacen en el año 2000, varones, inclusive hasta los que nacen en el 2006, las mujeres y los que nacen desde el 2006, varones, pueden recibir la vacuna hasta los 26 años en forma gratuita. O sea, a veces uno puede decir, bueno, yo no me vacuné porque soy una vacuna cara. Sabemos que hay vacunas o esquemas de vacunas que tienen que ver justamente con el poder adquisitivo de la persona para ver si puede o no darse la vacuna indicada por el médico. Lo que no puede dejar de hacer el médico o nosotros como parte de la salud es informar lo que tenemos. Pero esto que muestra el Ministerio de Salud, este calendario del 2024, que son los datos que tenemos ahora, fíjense que tenemos un 55.5 de cobertura de 11 años para mujeres y del 50.9% para varones de una sola dosis de BPH. Por lo tanto, nosotros tenemos un 50% de la población, que además vamos a ver que no solamente es la vacuna lo que puede prevenir la infección, sino la educación sexual completamente integrada, el uso de preservativo que cumple cierta función, pero tenemos un número que es terriblemente complicado. Complicado porque estamos hablando de la prevención de un cáncer. Cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando nosotros estamos en casa o en el consultorio, alguien nos golpea la puerta, nos damos vuelta y si hay una noticia inesperada, decimos, pero ¿por qué me pasó a mí? Y esto nos puede pasar a todos. Ahora, cuando vos tenés la oportunidad de que te golpeen la puerta y te des vuelta y te entregan un café y hay una buena noticia, bueno, ese golpe inesperado fue bueno. El problema está cuando yo tengo estas niñas o estos varones dentro de unos años que cuando empiezan con sus controles ginecológicos a partir de los 17 años, a los 21, a los 35, a los 45, se encuentran que tienen lesiones de alto grado o cánceres. Insisto, no solamente cáncer cervicuterino, sino cáncer de pene, cáncer de ano, o también la papilomatosis laringea, que es más frecuente en los hombres, o niños que nacen por canales de parto con personas que tienen papiloma y que también tienen papilomatosis, cáncer, ¿Que lo cuando hereda son niños, el bebé. ¿Lo hereda el bebé? No, se contagia. Ah, se nota. Disculpe la pregunta media sonsa. No, ninguna pregunta es onza. Está bien, porque... Le faltará pila, che. Pero vamos justamente a ver o a entender lo que es el virus del VPH. Yo hace mucho tiempo me coachearon para ver cómo podía contar esta enfermedad. Hace mucho tiempo a un grupo de periodistas. Entonces, a mí lo que se me ocurrió decir es, bueno, cuando vos tenés una enfermedad que te duele, a veces para el médico es fácil diagnosticar. Si tenés una artrosis, te duele la rodilla, che, me duele acá, hacemos una resonancia. El problema es cuando vos tenés una enfermedad y vos decís, ¿cómo estás? Me siento bárbaro. Me acaban de diagnosticar una metástasis hepática. Pero mirá cómo estoy. Fantástico. Pero vos sabés que el diagnóstico va a tener después un tiempo y ese tiempo puede ser lo que se llama la sobrevida. Entonces, cuando vos tenés enfermedades silenciosas, ahí es donde estamos en el problema. Y si además de eso no tenés percepción de riesgo y nadie te cuenta que vos podés tener un cáncer donde además podés perder el útero y eso hace que por ahí no puedas ser mamá en el corto tiempo o además te mueras de un cáncer de útero, ni que hablar de un cáncer de ano o de un cáncer de pene para el hombre, la cosa empieza a modificarse. Y ahí sí yo los hago parte de algo que yo hago en el consultorio. Yo antes de indicarles una vacuna a una familia, o cuando hablamos antes de indicar una vacuna, a mí me parece interesante que lo que tenemos que hacer es hablar de la enfermedad, del impacto de la enfermedad. Entonces, cuando yo te cuento la enfermedad, ¿cuál es la pregunta lógica del ser humano? Del ser humano, si hay algo para hacer, y hay tratamiento o hay prevención. Entonces, si yo empiezo a hablar primero de la vacuna, me estoy anticipando a algo que yo creo que no tengo, pero por ahí lo tenías, entonces hablemos de la enfermedad. Entonces, fíjense que tenemos, que en esta familia de virus tenemos más de 200 genotipos. Los de alto y bajo riesgo oncogénico se dividen justamente por la progresión o por la cantidad de cánceres que pueden provocar. El 16, el 18, el 31, el 35, perdón, el 33, 45, 52 y 58 son los de alto riesgo
Y los de bajo riesgo, el 6 y el 11, son los que provocan las verrugas genitales, que siempre estuvo ese concepto de las verrugas genitales, no pasa, son benignas, no pasa nada. Y acá donde hay, yo digo, la otra parte emocional de las personas. A ninguna mujer y a ningún hombre le gusta tener en su aparato genital femenino, sobre todo si te enamoraste y estás en el encuentro que chocan los planetas, que digan, wow, ¿qué tenés ahí? ¿No? Hasta estéticamente, pero no es una cuestión estética. Es porque esa lesión, esa verruga, también puede ser que esté infectado por el virus del 16 o el 18 y que no tenga ningún otro síntoma. Entonces, ahí es donde viene la prevención. Si yo a mi grupo de pacientes, niños y niñas a los 11 años, le hablo de lo que es la enfermedad, de lo que puede prevenir la vacuna, y es un ejercicio que yo hago a los pacientes adolescentes, que por supuesto no le empiezo a hablar al adolescente de esto. Yo le vengo hablando a los adolescentes desde antes. Es como los padres que quieren hablar con sus hijos de sexo, o de que ahora sos grande, te agarra del cuello como hizo mi viejo un día y me dice, que te quiero contar lo que es la vida. Yo le dije, todo lo que me contaste yo ya lo sé. Del cuello me tenías que haber agarrado a los 4, 5, 6 años. O cuando no me fuiste a ver cuando jugaba mi primer partido de fútbol. O me tendrás que haber ido a ver al acto de jardín de infantes. Ahora, mi papá iba, esto lo pongo como ejemplo. Pero digo, el punto está en cómo uno va transmitiendo el mensaje. Eso es educación. Porque si alguien que nunca recibió nada de educación, un chico de 11 años, que ya es adolescente y nadie le habló de nada, y alguien viene y le habla de una vacuna para prevenir el cáncer, ¿cómo te va a vacunar? Estamos complicados, porque ahí es donde no nos va a creer. Muy común y de fácil transmisión. Se transmite muy fácilmente. Y a veces uno tiene la idea que, bueno, si uso preservativo no voy a contagiar. El 70 al 80% puede prevenirse el contagio por el preservativo. Pero como puede haber contacto, el preservativo puede tener lugares donde no cubre bien el pene y además por contacto piel a piel puede haber también de fluido transmisión del virus. No es un elemento tan esencial como puede ser el preservativo en VIH o inclusive en la sífilis. Y además sabemos que hay una caída sustancial de falta de uso de preservativo. La sífilis ha crecido y hay mucho, sífilis, ¿no? y hay HIV Apareció que va fuerte creciendo. ahora. Sí, hay algo de eso. Otra cosa que afecta a piel y mucosas, hombres y mujeres como concepto general, ya no hablamos más del VPH y aparece todo rosita de la mujer, sino que es de un problema realmente de salud pública del hombre y de la mujer, y en países de medianos o medianos ingresos, es una enfermedad viral de transmisión sexual más frecuente, y la mayoría de las personas resuelven la infección, pero con aquellas que persisten puede producir las verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno tiene la infección puede durar mucho tiempo y puede reaparecer en cualquier momento de la vida. Y hay momentos que uno puede tener la infección y que no realiza, todos van a realizar el cáncer. Pero como yo les decía, el 99% de los cánceres cervicuterino tienen asociación con el VPH. Y fíjense que de 8 de cada 10 personas sexualmente activas se pueden infectar en algún momento de su vida. Y muchas personas pueden desconocer que han contraído el VPH porque, como decíamos, no muestra ningún signo y no muestra ningún síntoma. No hay secreción, no hay chancro, me siento fantásticamente bien. Y la inmunidad natural por la infección del VPH no otorga protección para otra infección subsecuente. Esto es un tema interesante, ¿no? Cuando yo me infecto con una enfermedad, creo anticuerpos, acá yo me puedo infectar con un virus oncogénico, ¿sí? Me pueden tratar, hacer el cáncer, y después yo me puedo reinfectar con otro virus oncogénico. Y no creo inmunidad a partir del contagio. La inmunidad la voy a obtener, la respuesta inmunogénica, ¿se entiende lo que digo? La respuesta la voy a tener con la vacunación, no con la infección. ¿Sí? Cuando éramos más chicos, ¿viste? Tenés sarampión, juntate, así te contagiás, ya tuviste la enfermedad, ya está. Eso no corre, porque eso justamente confunde tanto que uno dice, bueno, yo ya tuve HPV o VPH, entonces ya no me voy a contagiar. Toda persona sexualmente activa, no importa la edad, se puede volver a contagiar o recontagiar el VPH. Los hombres podemos ser vectores, perdón, ¿cómo? De la misma cepa también. Con la cepa sí deja. Si está vacunado o no. No. Hablando de por infección. No, Sí. No deja inmunidad. no deja inmunidad. Ni siquiera con la misma. Si vos tenés contacto con un tipo de VPH, suponete el 11, no hace ningún síntoma, al poco tiempo o al año o 2 años tu organismo resuelve la infección, o sea, inmunológicamente está controlada, que es lo que pasa en la mayoría de los pacientes, está perfecto. Ahora, si vos pasado 2 años, 3 años, 4, volvés a tener contacto con el VPH tipo 11, podés volver a infectarte. O sea, no deja inmunidad la No vacunación. deja de inmunidad, no. Por eso esa pregunta que vos haces es muy interesante.
hace la vacunación. Porque la inmunidad a largo plazo lo tenés con la vacunación, no con la infección. Los tipos de VPH, entonces tenemos sitios de infección mucosa genital, acá volvemos a repetir los de alto riesgo y los de bajo riesgo, pero también tenemos en otros sitios no mucosos subcutáneos, las verrugas plantares, las verrugas comunes también son provocadas por el virus de VPH, o sea que tenemos más de 200 virus de VPH, pero que algunos tienen justamente un papel mucho más terrorífico que son los oncogénicos. Para el que no se vacunó, aparece algo de estos, ¿hay algún método para curarlo? Sí, ahora vamos a ver, o sea, por supuesto se trata, por supuesto se trata, hay tratamiento. Lo que pasa es que a veces los tratamientos van a depender de qué tipo de lesión, como también hay posibilidad de detectarlo, pero ahora vamos a ver. Fíjense que la prevalencia de VPH en mujeres según el grupo de edad, esto es en la Unión Europea, del 2013 al 2014, si bien es mayor el porcentaje en personas y mujeres sexualmente activas, justamente la prevalencia ponderada del VPH sigue hasta los 40 a 49 años. Si tomamos hombres, este es un estudio muy interesante porque justamente tomó a más de 1.160 hombres en Brasil, México y Estados Unidos, donde justamente la prevalencia también se sostuvo entre un 60 y un 80% en 3 países con mucha cantidad de personas, y fíjense que hasta los 40 o 44 años. Es decir, que cualquiera de nosotros podemos ser portadores, ¿sí?, del virus, sin expresión de enfermedad, pero podemos transmitirlo muy fácilmente. Antes se hablaba, digo esto antes porque justamente a veces hay cosas de la comunicación que son interesantes a veces recordar cómo a veces nos podemos equivocar en el mensaje, ¿no? Uno cuando hablaba de la vacuna del HPV o del VPH, muchos pensaban que estábamos entonces promocionando la productividad de las personas. Entonces ahora sí, un chico a los 11 años se vacuna, sexualmente puede iniciarse, no pasa por ahí. Porque justamente si un chico yo lo vacuno a los 11 años, la inmunidad por la vacuna va a ser muy prolongada, entonces cuando inicie su relación sexual, cuando quiera o con quien quiera, con los métodos de protección, pero primero con la vacuna, indudablemente va a estar protegido para el cáncer. Y esto es interesante porque inclusive cuando nosotros más precozmente vacunamos a la población adolescente o el preadolescente o adolescente temprano, como se quiera clasificar a partir de los 11 años, inclusive la vacuna está aprobada a partir de los 9 años, nosotros lo que tenemos es mejor respuesta inclusive inmunológica. Hay mejor respuesta de anticuerpos cuando más tempranamente se puede vacunar a una persona a partir de los 11 años en nuestro calendario o inclusive a partir de los 9 años como también se han hecho los trabajos de protección de VPH. Esto es como, no le digo que le salga una foto y lo pongan en la mesita de luz porque sería bastante, ¿no?, salga el impacto para cada uno de su familia, pero acá podemos observar lo que veníamos diciendo, que no solamente nos concentramos en el cáncer cervical con 530.000 casos en las mujeres, sino el cáncer de vulva y vagina, displasias cervicales, millones de casos. La displasia es cuando las células se van modificando y se pueden transformar después en células anaplásicas y terminar en una lesión de cáncer. El cáncer anal en los hombres, el cáncer de pene y también la papilomatosis laringea. Hace poco, no sé si ustedes vieron, salió una nota de un hombre que hablaba que perdió la mitad de la lengua y le hicieron un vaciado ganglionar a partir de una papilomatosis y que le había salido simplemente una lesión en la lengua. ¿De acuerdo? A ver, yo soy pediatra, hoy por hoy ampliamos la edad nosotros para ver pacientes hasta los 18 años y el comienzo de las relaciones sexuales cada vez es mucho más temprana. Y también las prácticas sexuales también van modificándose y la vida íntima de cada persona es la vida íntima de cada persona. Pero sí estamos desde nuestro lugar como médicos y educadores, sí contar las formas que tenemos de proteger esto. Porque a veces uno puede pensar que el preservativo solamente se tiene que usar en la penetración y que el sexo oral no. Entonces tenemos la papilomatosis laringea o el cáncer orofaringeo a partir justamente del sexo oral. ¿Sí? Esto es un tema que da para hablar mucho con cada adolescente. Yo en lo personal, a veces en los consultorios se hacen largas charlas, porque no es que solamente puntualizamos de esto, hablamos de un montón de temas y de dónde se crea este tema de la confianza. Para adultos también, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque... Sí. Por eso digo, a mí me toca como pediatra, claro, el médico clínico, el ginecólogo. O sea, hoy que naturalizamos tantas cosas, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de hablar de esta manera? Por supuesto, siempre en un ámbito que haya confianza y uno, además, cómo lo habla. Bueno, eso es otro tema también comunicacional. El médico tendrá que decirlo sí o sí, con confianza, sin confianza.
tendría que hablar de todas estas cosas. Pero vas, te atienden y ya está. Pero de Bueno. nuevo, la pregunta es, en general, la BPH se da en los adolescentes y la campaña siempre es con los adolescentes. Los personas mayores en general no se la dan, la BPH debería darse. Pues, ¿qué campaña hay? Estamos hablando, no es que haya una campaña Ajá. me refiero que en general se habla siempre del BPH, en el cual los adolescentes se tienen que dar. Bueno, por eso digo, estamos corrigiendo un paradigma comunicacional donde se comenzó a hablar de una vacuna para adolescentes y hoy estamos hablando de una vacuna que es a lo largo de la vida porque se puede a cualquier momento de la vida. Sí. Y una persona sexualmente activa que inclusive nunca se vacunó, se puede vacunar. Por supuesto, en el caso tuyo tenés que hablarlo con tu ginecólogo. No, pero lo digo... Yo me refiero que habitualmente cuando uno transmite un mensaje, sobre todo en los medios de comunicación, se habla de los adolescentes y en realidad, por lo que usted está diciendo, evidentemente todos se deberían dar la vacuna contra el VIH. A ver, el concepto es que toda aquella persona que no está protegida a partir de los 11 años se puede vacunar con la vacuna. Después tenemos vacuna dentro del calendario, que toma justamente una corte hasta los 26 años de forma gratuita, pero una persona de 27, 28, 30, 40, 45 años se puede dar. Es más, personas que han recibido vacunas de VPH, las primeras vacunas que eran vacunas bivalentes, pueden justamente completar un esquema de VPH para tener mayor efectividad con una vacuna no valente como la que tenemos ahora. Lo que vos tocaste, y lo dije, te lo pregunté casi peyorativamente, porque estoy convencido que no hay las campañas. Exacto, bueno, pero esta es la idea, que en los mensajes hoy no hablemos solamente, como en algún momento se habló solamente de las niñas, y después las niñas y los niños, hoy estamos hablando también de una vacunación a las niñas, niños, hombres y mujeres. De hecho, si la vacuna está incorporada al calendario a partir de los 11 años, si la vacuna está aprobada en el país a partir de los 9 años, no tiene límite de edad. Es que bueno, justamente eso, yo creo que en los medios no se dice eso, se habla de los adolescentes, no se habla de la gente mayor que se la tiene que dar igual. Exactamente. Hace 2 cuadros atrás Sí. había un grado de incidencia por edad, Sí. ¿no? Y que era en los 44, 50 años. ¿Qué pasa más arriba? ¿No hay más enfermedad o...? No, a ver, esa es la expresión de la enfermedad y una cosa también es la infección, o sea, la infección del virus. Vamos a ponernos en cosas muy claras. Yo tengo una persona de 40, 45 años que viene a hacerse, se hace los controles, se hace el Papá Nicolau, se hace el test de VPH, que vamos a ver que también forma parte de la prevención, es un test de ADN que se hace, inclusive hay una autotoma que se puede hacer también una mujer misma. En el hombre no tenemos método de detección, sí lo tienen las mujeres. En el hombre no tenemos un método de detección como lo tiene la mujer. Al Pero momento no lo no hay tenemos. algo que se pueda... O sea, no hay detección como el VIH que se hace en el análisis. No, en la mujer sí, justamente con el Papá Nicolau o el test de HPV. Pero a ver, para entenderlo, ese número, yo puedo tener una persona a los 45 años o a los 50 años que va al ginecólogo y tiene un cáncer cervicuterino. Pero esa misma persona, inclusive tratada, tiene una relación sexual y se puede contagiar. Y después de 9 meses, después de un año, puede tener a los 55 o a los 60 años el cáncer cervicuterino o una lesión de alto grado. O sea, una cosa es la infección viral, que puede darse en cualquier momento de la vida, y la expresión de esa infección viral, que puede darse en cualquier momento, porque los tiempos de donde se expresa la enfermedad a veces son muy prolongados. Que también hay factores, que como hablamos por ahí, hay cuestiones idiosincráticas, si a eso le sumamos que es una persona fumadora, alcohólica, etcétera, ni decir si consume droga o es un paciente de VIH, eso también aumenta el riesgo mayor de la expresión de la enfermedad. ¿Se entiende lo que dije? Claro, me parece Sí, un comentario. Si bien en las mujeres ya está estandarizado el control del VPH, si hay estudios en las mujeres cuando va al control ginecológico, todos los años se hace el Papá Nicolau, que es el estudio más antiguo, digamos, y el test VPH que dice Fernando, que es un test como más específico, tiene más sensibilidad, decimos, ¿sí? Ese test VPH se puede hacer en los hombres también, ¿sí? Incluso como unas técnicas también similares al Papá Nicolau que se hacen en la región perianal e incluso en la región peniana. Pero esos estudios en el hombre no son de rutina, no se hace estandarizado como en la mujer, periódicamente se hacen sus controles y eso permite entonces hacer la detección precoz, hacer un diagnóstico precoz y si tiene alguna lesión, bueno, hacer un tratamiento. En el hombre, lamentablemente, siempre se llega tarde, porque el hombre consulta cuando ya pasó mucho tiempo y ya tiene la lesión instaurada, ¿sí? Entonces ahí sí, si se hace un test de VPH se confirma, se hace una biopsia y también eso ayuda a la confirmación. Pero hay estudios que se pueden hacer en el hombre, no de rutina. Claro, no lo hace el urólogo de rutina, Claro, el urólogo hace más el control prostático Sí, y aparece la lesión. En la mujer se hace rutina obligadamente a los 35, si da bien a los 45 y eso, bueno, se establece como
parte de los controles. Pero la enfermedad se puede expresar en cualquier edad. Exactamente. Exactamente, sí. O sea, yo ahora me separo y quiero casarme con una chica de 20 años, corre el riesgo. Sí, totalmente. Toda la vida. Siempre Estoy elijo pensando. No lo sé. Siempre que choquen los Siempre. planetas, Sí, siempre. Y de la manera que choquen, hay riesgo de Además. VPH. Sí. No es Es que un digo, virus ya que está, hace a mí no más- me va a pasar. Moraleja. Mira, me puse nervioso. bueno, sigamos así, después hacemos más preguntas. Bueno, fíjense que es el segundo cáncer más común a nivel global, justamente en mujeres de 15 a 44 años, y el 99% de los casos de cáncer, como yo les decía, se vinculan con la infección del VPH. Y esto es interesante porque el Observatorio Mundial del Cáncer siempre se hacen estimativos qué pasa si tenemos una herramienta y la cumplimos, qué nos va a pasar después, de acá a 10 años, esto lo ha pasado con la meningitis, acá también con el cáncer de cuello de útero, ¿no? O el cáncer cervicuterino. Se estima que alrededor del 90% de estas muertes ocurrieron justamente en países de ingresos bajos y medios, o sea, también muchas veces la infección por el VPH, el cáncer de cuello de útero, demuestra a veces también el estado de la población desde el punto de vista de la inequidad o del bajo nivel socioeconómico que tiene. Piensen que cuando nosotros empezamos y nos podemos ver las jurisdicciones en Argentina, en diferentes lugares, es como nosotros tener este acceso hoy que venimos a dar esta charla en este ámbito. Ahora, si nos vamos a un pueblito de Formosa, nos vamos a Acá un no pueblito de vas a Salto, San o a Martín, 30 kilómetros donde vivo yo de Sí, sí, Pilar, sí. donde no tienen acceso a la salud también, los controles y la educación, hasta la capacitación muchas veces de los médicos es diferente. Entonces, eso también son situaciones que también hacen a la pérdida de oportunidades, ¿no? La carga global en nombre de los cánceres orofaringios es otro tema que por eso insistimos con esto, que no solamente en las mujeres. Fíjense que a nivel global el riesgo de cáncer orofaringio es 4 veces mayor en hombres que en mujeres. En países como Dinamarca, Alemania, Reino Unido, los Estados Unidos y Australia, la incidencia de cáncer orofaringio y de cáncer anal están relacionados con el VPH en alza. Esto también tiene que ver con el tipo de prácticas sexuales. Y acá tenemos algunos datos propios de la Argentina, que depende de las jurisdicciones. Fíjense que la tasa de mortalidad es de 7.3 por 100.000 habitantes, con un promedio de más de 2.300 muertes por año. La tasa de incidencia del cáncer cervicuterino es de casi 17 por 100.000 y tenemos 4.500 nuevos casos por año, de los que tenemos justamente, siempre como nosotros decimos desde el punto de vista epidemiológico, de los que tenemos medidos. Nosotros decimos, bueno, ¿cuántos casos tenemos? Bueno, los que llegamos a medir. Pero la incidencia y la tasa son realmente altas. Y acá viene algo interesante, entonces, ¿cómo lo prevenimos? Porque con todo lo que dijimos hasta ahora, parece que entonces la prevención es solamente la vacuna. No, es una herramienta más. Entonces tenemos la información y la educación siempre. Una información clara, ustedes son comunicadores de salud, yo como médico siempre digo soy un comunicador y un efector de salud, y eso también es importante porque eso forma parte de la educación. Y ahí también tendremos que incluir a los colegios cuando se hace la educación integral de la sexualidad, estar preparados, porque los chicos, yo a veces doy charlas de sexualidad y hago talleres con padres en los colegios sobre temas relacionados a los vínculos padre-hijos, y los chicos a veces tienen preguntas que los padres no saben contestarlas, y tienes el padre que lo sabe pero no sabe cómo hacerlo, y el padre que realmente no sabe. Entonces también falta la capacitación de los adultos responsables en este caso, ¿no? ¿Cómo le hablo yo a mi hijo y qué le puedo decir en qué momento? ¿Y a qué preguntas le puedo contestar? ¿Y en qué ámbito? No le voy a contestar haciendo el pool con el de 14, el de 5, el de 3, el de 2. Cuando el de 14 me dice, mamá, ¿cómo se pone el preservativo mientras va en medio panamericana con todos los chicos adentro? O sea, hay momentos y eso también tienen que ser tenidos en cuenta por las vacunas, los controles periódicos con el PAP, que es de VPH, y los métodos de barrera. Entonces tenemos como prevención primaria la educación, los métodos de barrera, la vacunación, la prevención secundaria, las pruebas de tamizaje, el Papá Nicolau, como decía Tita Merelo, la colposcopía, el test de VPH, y la prevención terciaria, que es un poco lo que es, ahí se me fue. La rehabilitación brinda a las personas a fin que puedan reintegrarse a la sociedad, o sea, cuando una persona además tiene una enfermedad oncológica,
también es una persona que está discapacitada, no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocionalmente. Entonces hay otro punto a tener en cuenta. Y los tratamientos, bueno, cirugía, radioterapia y la quimioterapia en la invasión. Algunos se curan y otros, por supuesto, como vemos, tienen alta mortalidad. Les aseguro que estoy apretando bien. Vamos con la computadora. Dale, porque ya estamos. Entonces, esto es interesante porque es casi una regla mnemotécnica de las viejas historias cuando éramos todos más chirulos, ¿no? 90, 70, 90 se eslogan de la modelo real. Pero queda este concepto que fíjense que la Organización Mundial de la Salud con este plan 90, 70, 90 tiene como meta vivir a menos de 4 casos por 100.000 mujeres por año de cáncer de cuello uterino. Entonces para eso tenemos que tener un 90% de cobertura. Y esto lo pongo y se lo digo con mucho ímpetu, porque esto no solamente es para esta vacuna, sino para cualquier cobertura. Nosotros a veces nos conformamos y decimos qué buena la cobertura que tuvimos el año pasado con las embarazadas con la vacuna del BCR, que llegamos a un 65%. Pero hay un 35% de chicos que van a nacer que no van a estar protegidos para un virus como el virus de la bronquiolitis. Entonces, 90% de cobertura en niñas a los 15 años. O sea que antes de los 15 años tengamos a todas esas niñas protegidas con la vacuna. El 70% de cobertura de detección en mujeres examinadas con pruebas de alta precisión, el test de HPV o el test de ADN, una antes de los 35 y otra antes de los 45 años. Esto pensémoslo, que esto está medido y mirado desde un concepto de salud pública. A veces uno puede decir, claro, pero mi ginecólogo me lo está haciendo cada 2 o 3 años o por mi antecedente. Bueno, depende también al sistema de salud que uno tenga la posibilidad justamente de acceder, ¿no? Y el 90%, fíjense, de tratamiento de lesiones precancerosas, si yo detecto lesiones de bajo grado y puedo justamente tratarlas, voy a disminuir entonces el cáncer invasivo. Por eso esto del 90, 70, 90. Si yo logro eso, voy a tener una reducción seguramente menos del 4 casos, que es la meta que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero no quiero ser pesimista, y esto parece utópico, pero la idea de estos encuentros para lograr eso es que tenemos que lograr mejor cobertura. ¿Sí? Y desde lo personal, siempre digo que si bien hay modelos, nosotros ahora dentro un poquito con algunos referentes de la infectología, de la comunicación de la Sociedad Argentina de Latinoamérica, LIPE, vamos a sacar otro trabajo nuevo sobre comunicación que habla de lo que se llama el pre-bunking, que es anticiparnos nosotros a los mitos, a los miedos y a las situaciones que habitualmente puede tener la gente. Porque los conocemos, pero qué hacer y qué decir. No esperar justamente la pregunta del paciente, sino anticiparnos de una forma empática, empezar contando la enfermedad, pero también aplicando algo interesante en el modelo comunicacional, que es el método presuntivo. ¿Esto qué significa? Que en el momento de la consulta, después de haberle explicado con una escucha activa a la familia, inclusive al paciente adolescente, yo le voy a decir, ahora es el momento de recibir la vacuna del VPH. No te hago la orden y cuando puedas, si venga de vacaciones o el año que viene, o como recién tenés 11 años y todavía es chiquitito, cuando tenga su primer novio que se la dé, estamos llegando tardísimo. Y eso a veces pasa en las consultas. Esto pasa inclusive a veces por otras enfermedades respiratorias. ¿Para qué me voy a dar la vacuna de gripe ahora en marzo si todavía no hay tantos casos? Entonces, esto es como sacar el paraguas en el medio de la tormenta con el viento. Llévalo, sacando antes de salir y seguramente te vas a buscar. Entonces, hoy vas a recibir la vacuna contra el VPH, aquí está tu orden médica para la vacuna, andé vacunarlo a tal lugar, dirigirlos. Eso también forma parte también del método que nosotros llamamos modelo presuntivo o persuasivo, ¿no? Más allá de la empatía y todo el conocimiento que le podamos poner en la consulta. Esto demuestra la confianza del médico en la vacuna y ayuda a establecer la vacunación como norma. Y esto es muy interesante. A ver, si ustedes en un programa radial, o en el programa que formen parte, o en la columna del diario donde trabajen, dejan los temas de salud para lo último, y solamente importa más tarde, nos estamos equivocando desde el punto de vista comunicacional. Por más que sabemos que uno quiere tener a veces llegada con cosas que por ahí son más banales desde el punto de vista de la salud. Pero a veces podemos meter un poquito algunos temas. A ver, yo les cuento una estrategia mía que hago en mis redes.
Yo hablo mucho de la salud mental y de la salud emocional de los adolescentes porque es algo que estoy viendo cada vez que empeora y que justamente post pandemia ha empeorado mucho en los niños, en los adolescentes y en la familia. Pero cada vez que hablo de un tema, automáticamente aparecen muchos seguidores y mucha gente con la misma problemática. Cuando hablo de vacunas, ya hay menos gente y aparecen los haters que me dicen genocida, a una de mis hijas la han amenazado. Todo ese tema hace que uno diga, bueno, entonces yo no me dedico más a esto, como dijo mi hija, papá, basta con la vacuna, dedicate a otra cosa. Cuando uno está convencido de algo, tiene que seguir haciéndolo. Sobre todo por dos cuestiones narrativas, que esto si quieren no es necesario que salga en ningún medio, pero yo tuve dos situaciones muy ejemplificadoras en mi vida personal para hablar de vacunas. Primero por lo que le conté, que se me morían los pacientes en el año 91 de sarampión en los brazos, y después mi abuelo, que muere a los 53 años por tétano. Lo operaron de una úlcera duodenal en un hospital en Bahía Blanca, y colgué un cano que no, las vacunas no me vacuno, qué sé yo, se murió de tétano. Y eso provocó, digamos, una discusión de mala praxis en situación cuando yo era muy chico, y cuando uno va pensando, viviendo la historia de la vida de cada uno, ahí es donde encuentra el rol de las vacunas. Y dos ejemplos más, es una paciente mía que en plena época de COVID, su padre de 44 años, sin tener ningún factor de riesgo, muere de COVID, en ese momento no teníamos ninguna vacuna, y al poco tiempo ella viene al consultorio, y en ese momento coincide justamente en el consultorio una paciente que en el año 2014 tuvo una meningitis por meningococo, que no estaba vacunada y quedó amputada a los 4 miembros. Ese día en el consultorio se juntaron las dos pacientes. Esta paciente que tiene los miembros amputados y esta chiquita que me decía qué mala suerte tuvo mi papá que no estaban las vacunas, no puedo entender cómo la gente no se quiera vacunar. Ese día ellas estaban en la sala de espera y cuando yo abría el consultorio me abrazaron, charlamos, ese día se vacunaron todos los pacientes. Y ahí es donde crea el impacto. Cuando yo veo algo y digo, yo esto no lo quiero, el problema es cuando perdemos la percepción del riesgo. Entonces el VPH en eso es problema, porque no tenemos síntomas, es silencioso. Entonces cuando uno explica la lesión o cuenta la lesión o habla con los padres y con las madres, yo logro que muchas madres y muchos padres se empiezan a vacunar a partir de lo que le estoy contando en el consultorio para la vacunación, que tengo que indicarlo obligatoriamente a sus hijos de 11 años. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces, y esto ya casi lo resumimos, los profesionales de la salud, pero lo sumaría a ustedes, para mejorar la vacunación en adolescentes o en personas que se quieren vacunar, elevando la percepción de riesgo, contando lo que es la enfermedad? Hablar sobre la prevención del cáncer, que si bien tenemos un tratamiento, también tenemos que tener una herramienta preventiva y que la tenemos. Educar sobre los efectos secundarios más comunes. Cuando nos preguntan, no, pero yo cuando me la di, mi hija mayor se desmayó, sí puede haber cuadros sincopales, pero los lugares están preparados para que esto suceda. Y habitualmente el adolescente es más impresionable, está en una etapa de vulnerabilidad que quiero, que no quiero, que entiendo, que no quiero, déjame, me tengo que vacunar yo también. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver no con la vacuna en sí misma, sino con un efecto conductual que puede provocar la vacuna, emocional. Es como aquel que le tiene fobia a las agujas y nosotros a los bebés que le duelen más utilizamos la teta analgesia para que cuando le dan la vacuna le duele un poquito menos, ¿no? Si le velamos un poquito más de oxitocina, el paciente la pasa mejor. Integrar los mensajes de la vacuna del VPH contra la detección del cáncer cervicuterino. O sea que cuando nosotros hablamos de prevención realmente no hablamos solamente de la vacuna, entonces hablemos de la enfermedad que es percepción, hablemos de la vacuna, hablemos de la educación, hablemos de los test de VPH y por supuesto aquellas personas que tienen el diagnóstico, saber que tienen un tratamiento, pero que antes de todo eso está la prevención. Prácticas de recomendación efectivas, siempre fuerza de respaldo, enfatizar la importancia de la vacuna, inmediatez, recomendar el mismo día, lo que yo le decía, el método presuntivo persuasivo, anda ahora, si lo tenés acá no, pero hacelo ahora, o vení que te acompaño, mira en el consultorio, vení que voy a tomar un café, ya que sale, vení que lo acompaño, que le digo, che, acá se tienen que vacunar. Todo eso también crea hasta un acompañamiento de lo que uno pretende. La oportunidad, hacer la recomendación a la edad indicada, ¿sí? Crear consistencia, que también tiene que ver con la evidencia, pero también, vuelvo a insistir, con el afecto que uno le pone en la charla con el adolescente, ¿no? Que esto viene de un poquito antes. Los mensajes de prevención, que ahí entra un poco lo que vos decías de las campañas. Hay algo interesante que vos decías, y ahí está estudiado que el 40% de los médicos habitualmente se basan en los lineamientos ministeriales.
Ahora, cuando no tenemos lineamientos ministeriales claros, con campañas, con mensajes efectivos, y no importa la ideología política, porque esto también tiene que ver, hay jurisdicciones que sí lo tienen, o hay provincias en Argentina que tienen mejor tasa de cobertura, como por ejemplo Mendoza o Córdoba, comparadas con otras provincias, la cosa funciona un poquito mejor. Justificación basada en la evidencia o en la recomendación siempre. La ciencia se hace con la evidencia, y eso es interesante porque si uno lo hace con la evidencia y también con emoción, logra una medicina de adherencia. El paciente adhiere a lo que yo le estoy indicando. A veces yo al paciente yo le digo, vos sabés, vos no me expliques nada, yo confío en vos, dame decime lo que tengo que hacer. Bueno, eso es fantástico porque no te ahorras un montón. Pero hay pacientes que dicen, bueno, va, y te quedan mirando, ¿por qué? Pero yo leí un trabajo y vi que no una vez en Bolivia se desmayaban todas las pacientes, y a mí me contaron, o tuve el caso, Rosita, como decías vos, que a mi mamá le dieron la vacuna de COVID y hizo tuvo un síndrome purpúrico, y todo eso le expliqué qué vacuna fue, y bueno, fue la vacuna tal, entonces, bueno, pero vos fijate, le cuento mi historia. Mirá, no estuve muy convencida, bueno, pero la verdad es que sí, el marido dice sí, pero escuchame, si te lo dice Fernando, por algo es, él tú estudia. Pero también he tenido problemas donde yo no lo voy a vacunar, yo sí, y también problemas inclusive en el consultorio entre mamá y papá. No, yo no lo voy a vacunar, no, y esa yo ni me la voy a dar. Entonces hay todavía mucho de eso. Perdón, no me quiero anticipar, pero todo esto que vos decís, sí, y lo que estamos hablando, y acá existe un plan nacional de vacunación que es obligatorio y gratuito. Sí, me encanta lo que vas a hacer. El BPH está ahí adentro, ¿sí o no? Sí. Esta semana, la semana pasada, la semana que viene empiezan las clases. ¿Quién del Ministerio de Salud se junta con alguien del Ministerio de Educación y le dice controla a los chicos y lo que tienen y no tienen? ¿Y dónde está la campaña del Ministerio de Salud que dice voy al St. John's ahí en Pilar, o me voy al colegio que está allá en la ruta 25 que está perdido? Y dice, chicos, miren, como lo que vos decís, un médico del ministerio que vaya, un pediatra, alguien que le diga, vos no estás vacunado, vení que te llevo, como decís, que te llevo y te vacuno. Eso no existe acá. A ver, entonces, yo te entiendo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, por ejemplo, Chile, ¿sí? Por ejemplo, Chile, los chicos se siguen vacunando en el colegio. Y es tan cultural la recomendación, que es lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos. Uno iba al colegio y se vacunaba en el colegio. Y ningún padre preguntaba, ¿y qué vacunas te están dando? ¿Qué vacunas? Le dieron las vacunas que tienen que recibir. Y no sé, le dieron las vacunas que tenían que recibir. Las vacunas son obligatorias. Y acá pasa, vos nombraste un colegio, pero pongamos otro nombre si querés. No, pero ¿sabés qué pasa? Vos fíjate que hoy por hoy, si ese colegio dice, bueno, para entrar a este colegio tienen que estar todos vacunados, o mañana vamos a vacunar, va a haber seguramente un montón de padres que dicen, yo no lo quiero vacunar a la casa. Es más, vos me vas a obligar a vacunar a mis hijos. ¿Y de dónde entran a jugarse conductas contextuales en la vacunación? Lo ideal es que todos los niños que nacen en cualquier maternidad reciban alguna BCG, la vacuna de hepatitis B, porque está demostrado lo que evita. Y lo real es que los chicos cuando tienen 4 años, que eso se ha cambiado ahora, y cumplen 5 años ahora, cuando entran al colegio, el primer día, el acto, cantamos Aurora, lo que quiera, pero el segundo día o un tercer día, que haya justamente una vacunación extramuros, que se vacunen en el colegio, que todos los chicos tengan un certificado en el colegio con la vacunación. O que los adolescentes, nosotros en la universidad, cuando le hacemos el acto a los que ingresan, muchos no están vacunados, pero ingresan igual a la universidad y son estudiantes de medicina. Y cuando preguntás a los residentes, ¿y tenés una hipótesis de por qué como sociedad se cuestiona eso? Muchos padres cuestionan, no, a mi hijo me voy a vacunar, a pesar, y sin embargo sí acepta la sociedad otras intromisiones, llamémosla entre comillas, a la autodeterminación, como por ejemplo el cinturón de seguridad. No es algo cuestionado, yo en mi auto no uso el cinturón. ¿Tenés una hipótesis de por qué en algunas cosas sí y en otras no? Yo creo que tenemos una desconfianza y creo que hay un montón de detalles al cual le perdimos todos la confianza al sistema de salud. Eso es. Nosotros le pedimos, a ver, básicamente... ¿Qué no tiene que ver con el COVID? Porque esto es mucho de por antes. eso hablo de la confianza. Y vos fíjate una cosa, lo llevo a algo más interesante. Hay una antropóloga de UK que se llama Heidi Larson. Ella estudia hace mucho tiempo un proyecto que se llama Confianza en Vacunas. A mí me gusta, yo soy a una pediatría ampliada, entonces no me interesa solamente que mis pacientes se vacunen. Yo siempre en consultorio hay 3 puntos que nunca me olvido.
que son los afectos, ahí pone el vínculo, el apego si son más chiquitos, la crisis del octavo mes, las conductas adolescentes, los trastornos emocionales, ese tema no me olvido. Pesarlo y medirlo al chico es lo primero que hacemos los pediatras, así que eso hasta el chico mismo ya se quiere medir. Entonces, el segundo punto es la alimentación y la nutrición, como punto fundamental, porque también tiene que ver con la respuesta a las vacunas. Si yo tengo una microbiota saludable, y un paciente no está inflamado y tengo una buena respuesta inmune, las vacunas van a tener mejor respuesta. Y aparte te encontrás también con una charla atractiva, porque habitualmente la madre, el padre, el adolescente se pesan en la misma balanza que se pesa a sus hijos, porque se quieren sentir mejor, porque empiezan a ir al gimnasio, un montón de cosas. Y el tercer punto es la inmunización, que yo la meto dentro del cuadro de los 3 puntos como importantes, no una más que otra. Eso es lo que crea confianza en mí, en el consultorio, ese grupo de pacientes. Ahora, ¿cómo transmito la confianza al resto? Y eso lo transmite el sistema de salud. Y el sistema de salud, antes inclusive de la pandemia, ya estaba quebrado en muchos aspectos, en el acceso, justamente en la falta de algunas vacunas en algunos lugares, en algunas jurisdicciones, y también que sobraban vacunas en algunos lugares, pero las personas no iban a vacunarse, la falta de vacunación en los colegios, la falta de capacitación del personal docente y médico, la falta del pregrado en vacunas en las universidades donde se estudiaba medicina, donde estudiabas pediatría y las vacunas solamente las estudias en pediatría. Entonces no tenés una cátedra de vacunología. ¿Todavía no? En pediatría, pero una cátedra que diga vacunología, no tenés en el pregrado. Pero no se le puede pedir que la Sociedad Argentina de Pediatría le exija al Ministerio de Salud, por ejemplo, el tema del COVID. Cubren a partir de los 12 años en adelante y no es obligatorio, o sea, en definitiva hay que pagarla en la primera infancia, no se va a hasta 12 años. Eso que decís vos es hoy por hoy, las sociedades científicas y los que formamos parte de sociedades científicas tenemos un rol muy importante. Mira, justamente ayer yo tuve una reunión por este tema donde estaba la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría al lado mío y charlamos este tema, donde me parece que esto es una labor de todos, que las sociedades científicas hoy tienen que tomar el toro por las astas y empezar a tomar posición con respecto a esto y no dejárselo solamente a los ministerios. Porque desde el punto de vista ministerial, hoy tenemos direcciones que ya no están, o oportunidades de campaña que tampoco están. Y esto, vuelvo a insistir, no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con una estructura de política o de visión de salud donde no encaja justamente con lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Que hoy tenemos casi por debajo del 50% de los adolescentes, para tomar el ejemplo del VIH, que no están vacunados para un cáncer. Entonces, me parece que esto lo digo, discúlpenme si yo me meto desde el punto de vista comunicacional, que es del lado de ustedes. Si nosotros encaramos este tema desde los políticos, nos equivocamos. Si encaramos este tema desde el punto de vista de la ciencia, contando las enfermedades que empiezan a aparecer, si no prevenimos, y de qué manera es que tenemos la herramienta adecuada dentro de un calendario nacional, que como decís vos, la vacuna de COVID no está dentro del calendario, es una recomendación. Y además de todo eso, cuando yo como pediatra indico la vacuna de COVID a un paciente de 6 meses, que es donde la empiezo a poder dar, va en forma gratuita porque no la tiene en un vacunatorio privado, inclusive se la quiere pagar, y en el vacunatorio de la jurisdicción donde estoy yo no hay vacuna para COVID. Entonces hay otras barreras que se interponen. Pero ya, digamos, a manera de resumen para que nos llevemos algunos endpoints o algunos mensajes claves que me parece interesante, a mí me gustaría contarles y decirles con todo esto que les dije, que primero que hoy, la vacunación hoy solamente no es ciencia, es riesgo. ¿Por qué? Porque la falta, las bajas coberturas en vacunas pone en riesgo la salud de las personas, no de los niños, de las personas, a lo largo de la vida. Que las vacunas hoy forman parte del estilo de vida saludable de todas las personas. Por eso cuando hablamos de mayor longevidad, no solamente hablamos de tener una buena alimentación, de tener una buena socialización y afecto, sino de estar vacunados a lo largo de la vida. Y acá que somos todos adultos, nosotros vamos a recibir más vacunas que los que recibían nuestros abuelos, no cabe duda. Hoy tenemos vacunas del VPH para el que no estuvo vacunado, el que tiene una actividad sexual activa con tu novia de 20 años, dijiste, ¿no? La persona que puede tener zóster, si tiene más de 50 años, una persona que puede tener PCR, si tiene una cardiopatía o un EPOC, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, y sabemos que la vacuna de la gripe también va a disminuir la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Entonces, hoy ya no es una cuestión de que hay que vacunar al nene o a la nena, hoy lo tenemos que vacunar todos, y ese me parece un mensaje interesante.
Y puntualmente, cuando hablamos de vacunas que previenen enfermedades, nosotros tenemos casi 2 modelos de vacunas de prevención de cáncer. La vacuna de hepatitis B por un lado, y no cabe duda la vacuna del VPH. Y no solamente un cáncer para las mujeres, sino para las mujeres y los hombres, una vacuna que se puede dar a lo largo de la vida, a partir de los 9 años, incorporada en el calendario nuestro a los 11 años, y que por supuesto no solamente previene el cáncer cervicuterino, sino de pene, de ano, de vulva y también la papilomatosis laríngea. ¿De acuerdo? Sí. Disculpe, ¿qué tal? Luis Rodríguez, Junta Financiera. Quería preguntar una cosa. Usted mencionó antes que, como que, digamos que los jóvenes se están iniciando cada vez más tempranamente en la vida sexual. Y me pongo a pensar, hablábamos de que hoy los datos arrojan que esto tiene que ser una alarma tanto para mujeres como para hombres. Yo me pongo a pensar con mis amigas toda la vida, mamá nos dijo que la menstruación, que la ginecóloga, etcétera, y desde muy chicas tenemos conciencia de la salud a nivel general y hablar de este tema. Ahora, cuando nos topamos con amigos o con muchachos que no tienen la misma conciencia que nosotras, siempre como que terminaba siendo más una carga más para la mujer. Y entonces, ¿cómo se conjuga hoy ese panorama con los jóvenes que hoy se inician cada vez más? O sea, ¿ustedes ven que eso se siga repitiendo o que hay una nivelación para abajo, que ahora ni a las chicas ni a los chicos de 15, 18 les importa? A ver, te doy la mirada primero pediátrica, lo que me pasa en el día a día en el consultorio, y después lo que se ve en el observatorio justamente del niño y de la adolescencia, que es un observatorio que se mide en la Asociación de Ciencias Pediátricas. Vos dijiste algo que me encantó. ¿Qué edad tenés? 29. 29. Tenés un año más que mi hija Martina. Yo tengo 3 hijas. Y estos temas, cuando lo hablábamos, siempre esta historia de yo, pediatra y papá, imagínense cuando aparecieron los primeros novios, además de agarrar un corte acá cada uno, me iba a preguntar si estaban vacunados para el VPH, porque realmente no es un tema muy... Pero sí hablamos del tema del cuidado en las relaciones sexuales, y de la naturalidad, y lo importante, la prevención. Buscaba la manera, ¿no? Pero es real que esa carga, por eso me gustó lo que dijiste, esa carga, a veces del cuidado o de preservarme, parecía que era solo de la mujer. Y realmente sí, viene con un tema de hace muchos años, donde justamente hasta el concepto de que te hiciste señorita, que ya no lo utilizamos más, que sos muy chiquitita, porque tenés 11 años, y ya una nena de 11 años no es muy chiquitita. 11 años, una nena de 12 años, como me pasó el otro día, mientras se sacaba todo, mientras la revisaba, le sacó el celular y se sacó el vapeador. Y tenía 12 para cumplir 13 años. O una mamá y un papá, o una mamá en realidad, vino a pedirme en un ámbito que yo trabajo, que es un ámbito privado, donde uno cree además que en los hábitos privados, y no es una creencia equivocada, está todo mejor controlado y mejor contenido, eso es mentira, está todo a veces mucho más liberado. Me vino a pedir pastillas anticonceptivas para su hija porque había cumplido 13 años y ya tenía su primer novio. Y la madre, la nena la miró y le dijo, mamá, pero ¿por qué? Pero hay, digamos, hay fallas comunicacionales que vienen desde el entorno médico y también desde la familia. Entonces, lo que uno está haciendo ahora, y esto lo hacemos de todas las sociedades, es cambiar toda esa historia comunicacional de lo que es la consulta del médico con la paciente, donde ya a partir de los 5 o 6 años nosotros casi no hablamos con la madre y el padre, hablamos con el paciente y transmitimos verdades reales del cuidado, porque es la única herramienta real que va a tener una nena de 11, 12 o 13 años si tiene su primera menstruación, que la puede tener a partir de los 9 años, y sabemos que biológicamente ya puede quedar embarazada si alguien perverso se abusa o la viola. Y cuando nos llega una paciente de 3 o 4 años en la emergencia del hospital abusada o violada, que nosotros le hacemos toda la serología y pensamos, ahí no pensamos solamente si se contagió el VPH, ya pensamos en el HIV o otro tipo de situaciones, más allá del daño o del ultraje. Creo que el punto más importante es cómo empezar a modificar, que se empezó a modificar la comunicación hacia el grupo de adolescentes. Si eso lo tomamos por un montón de aspectos, va a ser mucho más fácil que un adolescente le diga a la mamá y al papá, che, vamos ahora acá antes de ir al burger, vamos a vacunar. Pero eso de quién depende? Del pediatra, en primera línea, ¿sí? Depende también del sistema de educación que va el chico y la formación y la conformación que tiene cada docente que está con esa responsabilidad de educar al paciente.
Hay algo que se llama seguridad del paciente, ¿no? Que un paciente no se caiga de la cama, que un paciente cumpla con la medicación adecuada cuando esté internado, que nosotros le demos la medicación adecuada, que hagamos el chequeo, mira, esta vacuna, esta lote B, la B, sí, bueno, sino para no equivocarnos, para evitar que el error humano o el daño. En esto pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo que tenemos que lograr, singularmente en el consultorio, en una charla en un congreso médico, en una charla con periodistas que ustedes transmiten temas que la fuente puede ser un médico en este caso, pero que también tienen para linkearse con fuentes reales y ser realmente positivos en el mensaje, que tenemos herramientas preventivas para evitar enfermedades que pueden ser mortales. Y que no tenemos que tener miedo a hablar de que si vos no te vacunas te podés morir. Si vos no usás el preservativo de esta manera, te puedes contagiar sífilis, HIV y disminuís el riesgo de HPV. Pero también tenés que vacunarte. Porque si no vas a tener un cáncer donde vos el día de mañana, además de morirte, no podés ser mamá. Ahora, todo esto, ¿cómo hay que decirlo? Y hay una sistemática de comunicación estudiada. Indagando, siendo empático y el método presuntivo persuasivo. Hay una guía de OPS de comunicación que está determinada o adaptada a cada edad. Y me parece fantástico, porque yo si tengo una charla de café con vos, vamos a tener una charla generacional quizás diferente por lo que vos hacés, por lo que yo hago, y vos que tenés 29 años, seguramente nuestra charla puede ser un poquito diferente, porque quizás estás ayornada con cosas de tu edad. Ahora, vos sabés muy bien, y todos sabemos muy bien, y con eso ya termino, que estamos en un momento de una innovación tan rápida, que yo hace poco tiempo participé de una charla del CEO de Google, entonces yo le pregunté, ¿cuál es la competencia de ustedes? Lo que va a venir mañana. La competencia es lo que va a venir mañana. Y hoy por hoy, en la adolescencia, lo que tiene que ver con los vínculos, todo se va modificando. Y todos los que somos padres, también lo que estamos haciendo es aprendiendo en el día a día de acuerdo a las situaciones y al entorno. Entonces, hay un montón de elementos y de cosas que, independientemente de la especialización que tengamos cada uno, nadie tiene la última palabra. Esta es la fórmula, pero lo que no cabe duda que la comunicación real, pero una comunicación real, comunicación real es esto lo que estoy haciendo yo con vos. Si bien esto lo están escuchando todos, yo miro a vos a los ojos, veo tus gestos, veo si aceptás lo que te estoy diciendo y trato de ser lo más pausado y lo más simpático y allanando justamente el concepto para que vos te lo lleves y lo entiendas. Eso forma parte también hoy del proceso de la vacunación. Si no, no vamos a mejorar jamás la cobertura de vacunación. Ya pasó esta historia toda, se tiene que vacunar, tome la receta porque son las vacunas de los 11 años. Ya no sirve, queda olvidado. Porque los seres humanos, y si querés, echémosle la culpa a la pandemia o a la situación que nos está invadiendo la inteligencia artificial, en vez de estar más humanizados, estamos viendo que estamos menos humanizados, y cuando nos hablan de esta manera, o de una manera mucho más emocional, es como que nos provoca más cosquillas. Y yo lo aseguro, porque ya tengo 34 años de médico, y cada vez que hablo con pacientes adolescentes míos, de todas las estirpes, desde el que corre en Fórmula 1 hasta el que quiere correr en karting o el que quiere empezar a jugar al fútbol, le hablo de la misma manera. No pierdas ese lazo vincular que tenés con la persona que te cuida. El problema que a veces las personas que cuidan a los más chicos, o inclusive los que cuidamos a los más grandes, no tenemos esa responsabilidad nosotros, como adultos jóvenes, de saber que realmente las vacunas son efectivas y seguras. Porque si no, no entendemos el 50% cobertura cuando tenemos además una vacuna gratuita. Les dejo un dato más y nada más. La vacuna de VPH, yo en mi consultorio particular le doy 2 dosis a los pacientes porque tiene justamente una mayor efectividad y mayor cobertura. En el calendario nacional se acepta una sola dosis porque está vista como un concepto de estrategia de salud pública. Pero a su vez, fíjense en los datos, teníamos el 50% que con una sola dosis no estaban vacunados, con una vacuna que es gratuita. Entonces tampoco pasa por un tema solamente de poder adquisitivo. Hay falta de información y creo que hay falta, y ahí se hago mea culpa de la comunidad médica, que a veces informamos en forma rápida, no adecuada y como algo más de la consulta. O técnico también, que muchas veces la gente que no tiene sus estudios no maneja ese lenguaje, entonces es como... Si lo haces muy llano, o sea, uno tiene el seco de la evidencia, pero podés... Ayer hice un reel justamente porque leí el trabajo, después síganme en Instagram, que hablaba justamente de esto de inmunofitness, ¿no? Cómo se estimula el sistema inmune.
Y cualquier vacuna, cualquier enfermedad estimula un sistema que son como dos estaciones de servicio. Uno se llama TH1, que son linfocitos T, y otros se llaman TH2, que son los linfocitos justamente T2, que son los que participan en la tolerancia y en las alergias. Cuando se estimulan, esos linfocitos fabrican anticuerpos. Entonces, para que se estimulen, ¿quién los estimula? Lo estimula la lactancia humana, por eso le insistimos a la madre que le dé el pecho si se puede, que nazca un por parto, si se puede, porque las bifidobacterias estimulan a ese sistema. Pero hoy también sabemos que las vacunas estimulan a ese sistema para que tengan mejor cantidad o más cantidad de anticuerpos y que produzcan los anticuerpos. Entonces, esa explicación de dos estaciones de servicio que fabrican anticuerpos, lo entiende cualquier persona. Entonces, sí, claro, es alguien que está fabricando, pero para que se fabriquen esos anticuerpos, ¿quién los tiene que estimular? Algunas bacterias buenas, la alimentación, el afecto está comprobado también por el eje del cerebro-intestino, y las vacunas o las inmunizaciones, y a lo largo de la vida. Ya no es más una situación del pediatra, es de todos. Perdón, doctor, dos dosis indica usted con qué intervalo. De 6 meses. ¿Cómo era antes el calendario? Claro, eso a nivel privado, pero a nivel público nosotros vemos una sola dosis dentro del calendario. ¿Sí? Así que bueno. Perdón, doctor, para aclarar el tema del prospecto, ¿no? Sí. No sé si querés aclararlo, que no es una idea tuya, sino... No, seguro. O sea, no es que yo la doy porque a mí se me ocurre. No. Todo lo que yo digo no se me ocurre. Cuando digo que es algo mío, opinión, se los digo como recién. Si no está todo basado justamente en un prospecto que tiene la vacuna no Y valente. perdón, doctor, saliendo del calendario que es gratuita Sí. hasta los 26 años. Sí, exacto. Yo si se la tengo que dar a una Nosotros. persona, sí, Yo. sí, ahí son 3 dosis. Son 3 dosis. Una dosis que se da dosis 0 a los 2 meses y a los 6 meses. De acuerdo a la edad de la persona. Después de los 26 años. No me falta. Ceci, ¿algo más que quieras agregar o quieran agregar ustedes puntualmente de la vacuna? Muy rica tu charla, Fer, entre los conceptos, tu experiencia, creo que nos lográs cumplir a todos. Creo que también todas las prácticas, las buenas prácticas que recomendaste para el consultorio aplican para cualquier vacuna. Exacto. ¿Sí? No solamente para VPH, para cualquier vacuna que necesitamos que llegue al brazo de ese niño o de ese adulto como vos decís, ¿no? Porque hoy por hoy ya la vacuna no es solamente patrimonio del paciente pediátrico, sino también del paciente adulto. Todos tenemos que estar vacunados, todos, ¿no? Y otra cosa que también quería decir es que esto no solamente ocurre en Argentina, ¿no? A nivel mundial hay una caída de las tasas de cobertura. Fíjense que una de las slides que vos pusiste, el alerta de sarampión último de la Sociedad Argentina de Infectología era la detección de un caso importado, Exacto. ¿sí? Un paciente que vino del exterior, con lo cual no solamente, digamos, nosotros tenemos ese problema. Pasa que acá, claro, vienen pacientes de afuera enfermos y encima tenemos bajas coberturas, bueno, estamos en mayor riesgo. Así que todos tenemos que tener conciencia de la importancia de la vacunación. Bueno, yo para terminar quería, además de agradecerles a ustedes, a vos y a todo el equipo de MSD que me dan la oportunidad, porque cuando uno lo llama para dar esto, hay algunas diferencias en la industria donde a veces ponen como objetivo el producto. Y acá el producto es la persona y la familia. Entonces, fijaron, nosotros hablamos de cobertura de todas las vacunas, si bien hicimos hincapié en No, VPH. tenía